Listo. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Pues hoy estamos aquí en esta semana 9, ¿cierto? Semana 9 del Talase sobre introducción a la evaluación de políticas públicas. Y bueno, como parte, les comentaba, doctora Restrepo, le comentaba al alumnado que usted tuvo la oportunidad de tener una beca aquí en el COMECYT, el área encargada de ciencia y tecnología del Estado de México. Y bueno, usted estuvo realizando una investigación, estuvimos haciendo ahí unos articulitos, estuvo con nosotros en el podcast, me acompañó al diplomado, ¿no? Estuvo ya también en unas clases hace que como 8 meses, ¿no? También, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues estamos ya en el cierre y bueno, pues esta actividad pues también son de los comprobantes o de los comprobables para usted. Le voy a dictar para fines de la grabación y aquí del alumnado la semblanza de la doctora Restrepo. Ella es doctora en Ciencias de Gobierno y Política por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Opinión Pública y Marketing Político por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en Administración de Negocios en la Universidad de Quindío, en Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata. Y María Carolina ha publicado artículos y capítulos de libros sobre procesos comunicativos comunitarios y sobre comunicación política en México, Chile y en España. De manera adicional, ha impartido cátedra en nivel licenciatura, maestría y doctorado en la UAP, en la Universidad de Anáhuac de Puebla, en el Colegio de Tlaxcala, y actualmente se desempeña como investigadora visitante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma en el marco del proyecto de cátedras del Estado de México del CONACYT, ¿no? Y bueno, ahí no quiero mencionar todas sus investigaciones, pero entre ellas están los mecanismos de participación ciudadana, conceptualización, variables explicativas y su vinculación con los derechos humanos, análisis de los mecanismos de democracia directa en la formulación de políticas públicas en el Estado de México y los mecanismos de democracia directa en los procesos de conflictos prolongados en Guatemala y Colombia, por mencionar algunos, ¿no? Pues muy estimada doctora, como siempre, muchísimo gusto en tenerla nuevamente y pues gracias por venir a platicar aquí con el alumnado de este taller. Perdón, yo nada más le dije Talase, pero el Talase es un neologismo ahí de taller, laboratorio y seminario, Talase, ¿no? Y en este caso estamos en un taller sobre evaluación y los chicos son de diferentes trimestres de la licenciatura en política pública y creo que viene muy a colación sus estudios sobre participación ciudadana y cómo nos gustaría que nos platicara cómo ve usted la reflexión de la participación ciudadana en la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, Perfecto. parte de esto, pues, es su investigación y, pues, sin más preámbulo, nos gustaría escucharla. Adelante, doctora. Muchas gracias al doctor Aguilar, que de verdad ha sido pues todo un placer coincidir, ¿no? Que pudiera darme toda la oportunidad de poder colaborar con ustedes en distintos espacios. Bien lo decía que estuvimos ahí en distintas actividades colaborando y la verdad para mí ha sido muy enriquecedor. Me llevo una muy grata experiencia en la UAM Lerma, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es que podamos conversar, ¿no? Aquí yo les quiero plantear algunas cuestiones, algunas incógnitas, algunos elementos que hacen parte de esta vinculación de los mecanismos de la democracia directa y sus tensiones teóricas, sus tensiones prácticas, ya que hemos visto algunos ejercicios, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría también es escuchar mucho su perspectiva acerca de algunas cosas, entonces bueno, pues un poco la invitación es a eso, ¿no? A que podamos aquí debatir los distintos elementos acerca de este tema. Bueno, entonces voy a iniciar. Yo les voy a estar hablando acerca de los mecanismos de democracia directa.
Estos mecanismos los podemos entender o llamar de múltiples formas, ¿no? Mecanismos de participación ciudadana, podemos llamarles consultas, ¿no? Pero se llaman así mecanismos de democracia directa porque parten de que no hay un intermediario entre el ciudadano y una decisión pública, ¿no? Es decir, no está este esquema representativo mediando esa decisión, ¿no? Entonces, todos los instrumentos que parten de esa lógica de que hay una participación directa, se engloban en estos mecanismos de democracia directa. Si bien es cierto que dependiendo del contexto, estos mecanismos pueden adquirir distintos nombres. Por ejemplo, en Europa se utiliza mucho más la palabra referéndum, ¿no? Y referéndum engloba muchos de esos esquemas participativos. Quizás en América Latina pueden adquirir distintos nombres dependiendo de ese contexto, ¿no? Los hemos escuchado como consulta popular, lo hemos escuchado como plebiscitos, ¿no? Y entonces cada uno es un mecanismo, una herramienta que tiene un objetivo específico, ¿sí? Que también tiene una delimitación en la legislación, en ese andamiaje institucional que busca o tiene un objetivo. Ok, entonces, en ese sentido, vamos a entender a los mecanismos de democracia directa como este grupo de instituciones políticas donde los ciudadanos deciden, ¿sí? Emiten una opinión a través de una urna. Esto es interesante porque también hay mecanismos de participación directa o mecanismos de democracia directa que quizás no están institucionalizados a través de un sufragio universal y secreto, ¿no? Donde hay un ente regulador, pero que son ejercicios cotidianos que también hacen parte de esta visión de la democracia directa. Pensemos un poco en las asambleas comunitarias, ¿no? Utilizadas para tomar decisiones en el ejido en algunos contextos. Y entonces ahí podemos nosotros empezar a aterrizar estos espacios de decisión mucho más directa, quizás no en espacios tan institucionalizados como algunos ejercicios a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Pero que tienen esa lógica, que su columna vertebral tiene que ver con esa participación del ciudadano, insertar un actor, ¿no? Como actor de veto a ciertas decisiones, como un actor preponderante. Que sobre eso podemos tener también, ahorita más adelante lo vamos a ver, muchas tensiones, ¿no? El pensar que quizás esta participación del ciudadano implica un ciudadano mucho más virtuoso, mucho más inmiscuido en las decisiones públicas, ¿sí? O también lo podemos pensar a estas herramientas desde una función legitimadora, ¿no? Una función legitimadora de decisiones que se tomaron en otras esferas. Esto dependerá del concepto, del contexto, ¿no? Y aquí es interesante cómo no definir a priori que un mecanismo de este tipo puede ser bueno o malo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que a través de mecanismos de democracia directa se han tomado decisiones que han implicado retroceso a derechos, ¿sí? En California, las personas del mismo sexo no se pudieron casar durante un tiempo. Por ejemplo, en Australia se sometió a consulta también, ¿no? Entonces, hay cuestiones que muchas veces estos mecanismos no han redundado en progresión de derechos, ¿no? En otros casos, estos mecanismos le han servido a la sociedad civil organizada para insertar temas que son de su interés, que provienen de esa agenda pública, de esa agenda ciudadana, para que puedan ser legislados, ¿no? Entonces, un primer elemento que a mí me gustaría mencionar, no son buenos o malos estos mecanismos, ¿no? Quizás hemos tenido resultados que quizás no nos dejaron tan contentos. Pensemos en el Brexit, por ejemplo, pensemos en el no a la paz en Colombia, pensemos en el no a la paz en Guatemala. Son distintos ejercicios donde quizás uno pensaría que por las conflictividades, por las tensiones que implican, por el panorama político que implica una respuesta positiva en estos mecanismos, uno de manera intuitiva diría, bueno, pues ¿quién le va a decir que no a un acuerdo que va a poner paz a 60 años de conflicto? Pues sí pasa, y sí pasa porque estos mecanismos están ligados a las dinámicas políticas, están ligados a esos andamiajes institucionales que determinan un resultado. Y eso es lo interesante, ¿no? Que desde la ciencia política nosotros podemos observar cuáles son esas dinámicas, esas coyunturas que detonan o configuran un resultado en específico. En cuanto a los mecanismos de la democracia directa, tenemos varias clasificaciones. La primera tiene que ver con los mecanismos sustantivos y los mecanismos personales. Los sustantivos tienen que ver con todas aquellas consultas donde se preguntan temas,
¿sí? Donde tomamos decisiones acerca de un tema. Y las personales son aquellos mecanismos donde se consulta a las personas si revocar o no el cargo a alguien. El primero que se nos viene a la cabeza, ¿cuál es? La revocatoria de mandato, ¿no? Revocatoria, revocación de mandato es el mecanismo clásico de estos mecanismos personales, ¿sí? Desde arriba o desde abajo. Esta tipología es bien interesante. ¿Desde dónde se activan estos mecanismos de democracia directa? Lo que pasa es que la evidencia empírica nos puede mostrar que con frecuencia estos mecanismos son activados desde arriba, es decir, el ciudadano no está presente en esa configuración de ese mecanismo, en el diseño del tema, en el diseño de la pregunta, ¿sí? No hace parte ese ciudadano de todo ese proceso que lleva a cabo este mecanismo, ¿no? Sino que se activa desde el Ejecutivo, se activa desde el Legislativo y se le consulta al ciudadano, pero pensando en ese ciudadano como un ente al que solo se le pregunta y no es parte de. Entonces, ¿cuál es la idea de estos mecanismos de democracia directa? Su función es que el ciudadano tenga una herramienta más en ese abanico para limitar las facultades que puede tener alguien que está en el poder. ¿Sí? Para insertar en la agenda algunos elementos que son de sus necesidades, ¿no? Para ser parte, un poco implica esta democratización de las decisiones públicas, ¿no? El poder incluir a esta sociedad civil, poder incluir a grupos que tradicionalmente han sido excluidos de las decisiones públicas, algunos mecanismos pueden buscar o tener esa incidencia, ¿no? Entonces, ahí se vuelve muy interesante porque yo les decía hace un ratito, bueno, quizás desde la teoría lo pensamos en ese sufragio universal y secreto e institucionalizado, pero también tenemos estos ejercicios mucho más comunitarios, pensemos un poco en los procesos de resistencia, ¿no? A proyectos de infraestructura, a minería, a fracking, ¿no? Son distintos proyectos que lo que están haciendo es implicando a las comunidades y llevándolas a espacios de toma de decisiones públicas, ¿no? Y eso es bien interesante porque ahí desde abajo se están tejiendo procesos organizativos donde las personas están tomando decisiones acerca de cómo entender un problema público y cuáles pueden ser las soluciones a ese problema. Ok, entonces en ese sentido tenemos dos tensiones teóricas. Primero, que estos mecanismos ofrecen mayores oportunidades de participación y vuelven a los ciudadanos más virtuosos. ¿Por qué? Porque están participando de manera más constante en las decisiones públicas, ¿sí? Por otro lado, dice Altman que esta democracia directa funcionará como un juego peligroso si las otras piezas de ese andamiaje institucional no funcionan bien. Es decir, que quizás los partidos políticos los pueden activar con fines específicos, quizás desde el Ejecutivo se puede activar con fines de legitimación, es decir, un montón de dinámicas que se pueden dar desde esa parte, o algunos grupos con poder o con capacidad de incidencia pueden generar retroceso a derechos, ¿no? Entonces, ahí es interesante. Suiza es el país referente de estos mecanismos de democracia directa. Están muy acostumbrados a consultar, ¿no? Pero incluso en Suiza se han hecho consultas que implican retroceso a derechos, ¿no? Específicamente con los minaretes de las mezquitas, ¿no? Donde se prohibieron estas construcciones que se vieran y que alteran la arquitectura de la ciudad, ¿no? Preguntas como esas que implican una discriminación todavía se dan en los contextos, ¿no? Entonces, pueden ahí suceder muchas cuestiones. En América Latina, el país que más ha utilizado los mecanismos de democracia directa ha sido Uruguay. Uruguay fue el primero en legislarlos, el primero en tener ejercicios, ¿no? En los 90 se sumaron algunos países como Ecuador, Venezuela, Colombia, ¿sí? Y un poquito más rezagados teníamos a Nicaragua y a México. México actualmente está activando, se están dando mucho movimiento en torno a estos mecanismos de democracia directa, lo que nos hace, a los que nos dedicamos a estudiar esto, a entender qué es lo que está pasando, a entender cuál es ese andamiaje institucional que enmarca sus procesos, ¿no? ¿Cuáles son esos temas centrales? ¿Cómo está participando ese ciudadano en estas distintas etapas? Ok, yo les decía que estos mecanismos tenemos una variedad o tenemos un abanico o son un grupo de instituciones, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver con la consulta popular.
¿sí? Aquí lo que se hace es consultar acerca de un tema donde puede ser activado desde la ciudadanía, puede ser activado desde alguna persona que esté en el ejecutivo, el presidente municipal, de donde estemos, puede ser activado, ¿no? ¿Cuál es el principal problema en América Latina respecto a las consultas populares? Que si bien la sociedad civil organizada ha trabajado muchísimo para poder estar insertando temas que son de su preocupación o temas que vienen de esa agenda pública, nos enfrentamos con uno de los principales obstáculos respecto a los mecanismos de democracia directa, que es la abstención. ¿Sí? Todas las consultas, todos estos mecanismos tienen algo que se llama umbral de vinculación, es decir, un porcentaje mínimo del padrón electoral que es requerido para que algo sea vinculante. Me refiero con vinculante a que sea incluido en la legislación o que sea adoptado en una política pública. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en algunos contextos a grupos, asociaciones civiles que han buscado recolectar firmas, por ejemplo, para aumentar las penas a la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y se han encontrado con que quizás esto no se ha transformado en un castigo directo, no se ha modificado la legislación, porque no se han logrado cumplir esos umbrales de vinculación. El plebiscito. El plebiscito tiene que ver con consultarle a las personas acerca de un acto de gobierno que no es de carácter legislativo. Esto tiene que ver con políticas de gobierno, consultar una decisión que va a permear en las políticas. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, enmarcamos el caso de Colombia, ¿no? Consultar acerca de la paz implicaba una transformación o implicaba la movilización de recursos para una política de gobierno, ¿sí? Entonces, quizás es importante que tengamos en cuenta que la principal diferencia entre, por ejemplo, entre el plebiscito y el referéndum tiene que ver con la capacidad que tiene el referéndum de modificar la legislación, mientras que el plebiscito no la tiene. Ok, el referendo es quizás la palabra mucho más usada en la democracia directa desde la literatura europea y anglosajona, donde se le llama referéndum a la mayoría de consultas populares que se hacen, a la mayoría de ejercicios consultivos los vamos a encontrar como referéndum, ¿no? En América Latina lo utilizamos menos y quizás la más popular sea consulta popular o plebiscito. Ok, también tenemos otros mecanismos que quizás no hacen parte de este paquete tradicional de la democracia directa, pero que están posicionándose en la agenda y que cada vez los tenemos con más frecuencia. Primero, la revocatoria de mandato, ¿sí? Donde se le consulta a las personas si quieren que alguien continúe su mandato antes de que su periodo finalice. ¿Sí? Este mecanismo no está incluido en todas las constituciones políticas, es más bien reciente, se ha utilizado también en algunas campañas, en algunos casos ha sido muy difícil de activar, ¿sí? Es un mecanismo relativamente nuevo quizás ahí es el que tenemos más reciente, ¿no? Quizás es uno de los ejemplos que tenemos como mucho más recientes en la discusión, ¿no? Y bueno, pues ahí nos trae importantes retos y importantes elementos ahí a la discusión. La revocatoria de mandato funciona como una idea de accountability vertical, ¿no? Donde los ciudadanos se ven limitados o no necesitan esperar a finalizar un mandato para generar como este voto de castigo, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Quizás es una forma de evaluar una gestión, ¿no? No sé si realmente, quizás ahí sería interesante esta discusión, ¿no? De si realmente es legitimar o evaluar, pero los escucharé más adelantito. Ok, el presupuesto participativo es un mecanismo utilizado donde el ciudadano decide respecto a la forma en que se aplican los recursos a proyectos específicos de su demarcación, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con que las personas deciden en qué se destinan los recursos, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque entonces ahí tenemos quizás
el espacio, ¿no?, en el que se propicia donde se le abre un espacio al ciudadano para que defina sus prioridades a partir también de elementos culturales, a partir de las dinámicas propias de comunicación política que tiene ese contexto, ¿no? Entonces, ahí quizás tenemos a este ciudadano mucho más presente en esta etapa de diseño, de presupuestación, ¿no? Donde quizás son los espacios donde tenemos más chance de ver la participación ciudadana, porque entre más vamos avanzando en ese ciclo de la política pública, más va perdiendo presencia ese ciudadano, ¿no? Y específicamente en la evaluación es uno de ellos, ¿no? Donde queda muy acotado ese espacio de incidencia de ese ciudadano, ¿no? Y que muchas veces se confunde también estos espacios de consulta para, como si fuera una especie de evaluación, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Porque se requieren tener en cuenta muchos otros elementos para que se dé este proceso. Ok, ¿qué puede explicar los resultados de estas consultas, de estos ejercicios consultivos? Primero, la incidencia de las reglas y los procedimientos que la regulan. ¿A qué me refiero con esto? Que en la medida en que la legislación en torno a estos mecanismos sea mucho más restrictiva, vamos a tener una mayor presencia de estos mecanismos. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, para activar un mecanismo de este tipo se requiere un porcentaje alto de ese número total o del padrón electoral, pues será mucho más complicado activarlo, ¿no? A mí me interesa mucho esta idea de los mecanismos a nivel municipal. ¿Por qué a nivel municipal? Porque es esta instancia mucho más cercana al ciudadano, donde quizás tiene esta capacidad para recolectar, por ejemplo, las firmas, para conocer las dinámicas, los números no son tan grandes para alcanzar o no requiere una capacidad de movilización de recursos tan amplia como si se requiere, por ejemplo, activar un mecanismo a nivel nacional. Entonces creo que lo interesante está en ver, y además ahí hay un vacío interesante en la literatura, en cómo se dan estas experiencias a nivel municipal y no solo a lo nacional, que es donde tenemos grandes investigaciones. Segundo, la relación con los partidos políticos, ¿no? Hay una tensión bien interesante porque hay algunos autores que dicen, no, es que estas consultas lo que hacen es que debilitan la figura del partido político. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás la función tradicional de los partidos políticos es gestionar las demandas del ciudadano, ser ese canal para encauzar las demandas del ciudadano en términos ideales, y quizás estos espacios de consulta los desplazan, ¿sí? Y logra la sociedad civil organizada quizás insertar esas necesidades a través de estos mecanismos, saltándose ese espacio representativo. Hay otros que dicen, no, todo lo contrario, revitaliza la dinámica del sistema de partidos, porque lo que hace es que estos partidos se ven obligados a movilizarse en ese electorado, a tomar una postura. Recuerden que cuando hablamos de mecanismos de democracia directa, hablamos de preguntas dicotómicas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con algo dicotómico? Algo que está en los polos. Generalmente las preguntas en estas consultas son de sí o no. ¿Está usted de acuerdo con esto, sí o no? Que ahí también es un debate bastante interesante, los diseños de esas preguntas, ¿no? Los juicios de valor que pueden tener muchas veces esas preguntas. Y ahí nos interesa desde la ciencia política. Ok, los resultados también de estos mecanismos tienen dos explicaciones. Por un lado, el voto de segundo orden. ¿A qué me refiero con esto? Y este es interesante porque quizás lo podemos ver como muy en la práctica, que tiene que ver con que hay tres formas en las que las personas votan a la hora de llegar a la urna a decidir sobre un mecanismo de democracia directa. Primero, en el sentido ideal, que la gente vota por lo que le están preguntando. Es decir, la gente está de manera racional, consciente, dando un voto acerca de lo que establece esa pregunta. Segunda, los votantes consideran estas consultas como una elección de segundo orden. Es decir, van a evaluar a los temas de primer orden, la gestión de la persona que esté en esa gestión, ¿no? O la persona, el proponente que esté impulsando el mecanismo, ¿sí? Entonces ahí las personas no están votando por lo que les están preguntando en ese mecanismo, sino que están evaluando las dinámicas que están en el orden nacional.
La tercera, las personas no tienen claro cómo votar en preguntas que pueden ser muy técnicas, es decir, decidir sobre un proyecto, decidir sobre una política, puede ser muchas veces complejo para ese votante, ¿sí? Y entonces al tener quizás un vacío en el conocimiento técnico, procedimental acerca del tema que se está consultando, las personas acuden a pistas heurísticas. Estas pistas heurísticas, ¿quién las da? Los partidos políticos, algunos actores sociales que generan un poco estas recomendaciones para ese votante para saber cómo gestionar el enfrentarse a estos mecanismos. Y los actores con capacidad de veto, que es bastante interesante, que tiene que ver con aquellos actores que se requiere su consenso para cambiar el statu quo. Es decir, para que una política se lleve a cabo, para que algo sea vinculante, para que un mecanismo se lleve de manera exitosa, se requiere la negociación con esos tipos de actores. Estos actores pueden ser de distinta naturaleza. En algunas consultas, un actor preponderante ha sido, por ejemplo, la iglesia, ¿no? En otras consultas, un actor preponderante ha sido la oposición, ¿sí? Depende mucho de la configuración de ese contexto, ¿no? Y por eso nos interesan los análisis coyunturales desde la ciencia política. ¿Ok? También estos mecanismos, a partir de que funcionan como un espacio donde la ciudadanía expresa sus necesidades, donde quizás expresa elementos de sus agendas, también ha ayudado a hacer cambios en la administración pública, ¿sí? El principal tiene que ver con los presupuestos participativos, ¿sí? ¿Cómo transforma eso la administración pública? Ah, bueno, porque introduce una diversidad de actores en el proceso de decisión, ¿no? Y entonces resulta que ya la configuración de lo que necesita un lugar o de la forma en abordar o entender un problema público no depende solamente de quien está dedicado a hacer ese ejercicio o a ese funcionario que está encargado de diseñar esa política, ¿no? Sino que abre ese espacio y ese espacio se abre al ciudadano que dice, ok, quizás lo que deberíamos de hacer con los recursos es esto y no lo otro, ¿no? Aquí lo interesante es también que encontramos, ¿no? Es decir, y esto es interesante porque podemos encontrar que quizás un lugar determinado le dé prioridad a ciertas cuestiones culturales, ¿no? Quizás mucho más que a necesidades técnicas que tengan contexto, ¿no? Entonces, ahí es interesante y implica este ejercicio de abrir los espacios de discusión y de diálogo. Ok, estos mecanismos también le dan a la sociedad civil organizada una herramienta para definir su interés público, ¿sí? Los posiciona, les da un espacio, ¿sí? Les genera un espacio legal, les genera un espacio donde pueden, a través de la participación ciudadana, generar modificaciones a la legislación o a las políticas, ¿no? Y eso es interesante porque se requieren estos espacios de fortalecimiento para esta sociedad civil, ¿no? Y también propician cierta igualdad, ¿sí? Ya que entra en la discusión, entra en la definición del problema público, entra en estos procesos de administración de los recursos públicos, grupos sociales que habían permanecido excluidos, ¿no? Y que a través quizás de estos mecanismos es que se están posicionando en las dinámicas políticas. Aquí les enlistaba algunas de las modificaciones que se han hecho a través de mecanismos de democracia directa a elementos de la administración pública a nivel mundial desde 1866 al 2021, los que más se repiten o los más frecuentes, que tienen que ver con la derogación del derecho de los funcionarios a otro empleo remunerado, la prohibición de los paraísos fiscales para funcionarios públicos, medidas fiscales para la mejora de la competitividad, el financiamiento justo de transporte a partir de iniciativas ciudadanas, salarios máximos en empresas estatales, precio máximo de los vehículos oficiales, regulación sobre la propaganda del gobierno, decreto federal sobre medidas para preservar el seguro social, ingresos petroleros para programas de bienestar social y empleo, inhabilidad pública por malversación de fondos, decreto federal sobre subsidios a la educación. Todo esto son elementos que han transformado la administración pública y que están relacionados con iniciativas que se han realizado a través de mecanismos de democracia directa. En este sentido, yo les
aterrizaba algunas ideas que me gustaría que nosotros discutiéramos, ¿no? Un poco en primera instancia que quizás nosotros encontramos la participación del ciudadano mucho más en las etapas de diseño, ¿no? Pero necesitamos darle seguimiento a las distintas etapas y conocer cómo ese ciudadano o cómo se pueden propiciar espacios para que ese ciudadano se inserte en esas otras etapas. Sobre todo la evaluación, ¿no? Porque la evaluación representa un reto en cuestión de información, por ejemplo, ¿sí? Un conocimiento en ciertos elementos técnicos, cómo se puede fortalecer esa evaluación, pero esa evaluación mucho más especializada y no una evaluación de estoy de acuerdo o en contra, generando un voto, por ejemplo, de segundo orden, como hablábamos hace un ratito. ¿Sí? Entonces, entra esta disyuntiva de legitimar en lugar de evaluar, ¿no? Es decir, yo legitimo, yo estoy de acuerdo con todo lo que hagas sin que realice una evaluación, ¿no? Sin que realice una evaluación detallada de esa gestión que realizas o de la forma en la que abordas cierto problema, ¿sí? También, cómo estos mecanismos, y si ustedes identifican si estos mecanismos le dan una apertura a esta inclusión de actores o si realmente lo que hacen es que se insertan los actores que han estado en las dinámicas políticas de manera tradicional. Quizás si encuentran algún ejemplo, se les viene ahorita a la mente algún ejemplo en el que ustedes creen que sí se abre esa ventana de oportunidad para otros actores. Y el ciudadano como actor de veto, que eso es interesante, ¿no? Es decir, cómo el ciudadano a través de estos mecanismos se posiciona como un actor que sin su consenso, sin su aprobación, no puede alguien generar una transformación o no puede darse un enfoque en específico respecto al tema. Bueno, pues hasta aquí es un poco lo que les quería comentar. Ahora más bien quiero escucharlos, saber si hay alguna pregunta, si les resuena esto con algún ejemplo mucho más local, un poco que podamos abrir el diálogo. Claro, muchísimas gracias, doctora Restrepo. Pues suena bastante interesante, sobre todo esta última lámina. Y pues sí, pues pasaríamos a una ronda de preguntas, pues, más que preguntas pues como intercambio, como charla, como conversatorio, ¿no? De tal manera que una persona experta como la doctora Restrepo, que está muy metida en procesos de democracia directa, asocia, digamos, este conocimiento, pues a todo esto que se ha hablado mucho de la participación en la evaluación y participación en todos lados, pero que a la hora de concretarla en diseños, en implementación, en la democracia directa, en la democracia representativa, en evaluación, pues ya suena como que más complicado, ¿no? Entonces, pues más bien yo los invitaría a que platicáramos con la doctora Restrepo y invitarlos a que formularan comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, de cualquier tipo, ¿no? Adelante, adelante, ¿no? Bien, Cecilia, por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer con el sistema de participación ciudadana en México? Más que nada porque siento que la participación está muy limitada, por ejemplo, a ejercer el voto, y hasta actualmente, pues, esta participación también ya nos está dando por parte de la población, ¿no? Porque ya piensan que votar es algo muy X que realmente no influye en la sociedad, y entonces pues esta participación tampoco es activa, porque solo se limitan a ejercer su voto y ya de ahí pierden pista de lo que, pues de los procesos, ¿no? Que seguiría su voto para algún cambio como dijo, la administración pública, o pues esta parte de que el actor sea pues de veto, ¿no? O sea, de que sí se siga tomando en cuenta su decisión. Entonces, ¿qué podríamos hacer con estos sistemas que pues, a cierto punto están decayendo en cuanto a participación ciudadana? Ok. Gracias, Ceci. ¿Cómo ves, doctora, si hacemos una rondina, una ronda de dos preguntas? Sí, claro. Vamos conversando. No sé, por ahí David, Luis, Leslie, María, Jaime, ¿no? Luis. Sí, justo partiendo de esta idea que comentabas al inicio, que muchas veces cuando se planea pues este tipo de mecanismos, muchas veces hay actores políticos y factores políticos que determinan pues el resultado de estos mecanismos y que probablemente pues legitimen
pues a estos actores políticos que están determinando ahí el resultado. Se me viene a la mente, por ejemplo, aquí en México, en el estado de Morelos, hace unos años, se planeaba hacer una presa, bueno, era una hidroeléctrica, pero los ciudadanos o los habitantes de las comunidades que estaban, pues, alrededor de esta construcción, pues estaban oponiendo contundentemente. El gobierno de la actual administración hizo pues una consulta popular, por así llamarla, para definir si se llevaban a cabo las obras o no. Pues era obvio que las comunidades aledañas no estaban de acuerdo y pues el diseño de esa consulta pues estuvo, al menos en lo personal, considero sumamente permeada por esos intereses políticos que determinó que sí se iba a construir y legitimó las decisiones de estos gobiernos en lugar de hacer caso a la ciudadanía. A lo que voy es que justo pues teniendo en cuenta que muchos de estos mecanismos ya están determinados o pueden estar determinados por actores políticos, por ahí leía que pues la tecnología podría ayudar a estos tipos de mecanismos de democracia directa. Y justo mi pregunta va por ahí, no sé si tú sepas algo relacionado como blockchain, estos pues ya como mecanismos pues que están apoyados de la tecnología para legitimar y fortalecer esta presencia pues de la ciudadanía en la participación política. Realmente yo tengo ahí ideas generales muy vagas, no sé a profundidad en qué consiste blockchain. Existen ahí varias propuestas y varios enfoques que justo tratan de vincular este aspecto de la tecnología con la democracia directa. No sé, por ahí mencionaron que, no sé, esta posibilidad de por medio de ciertas aplicaciones estar en constante comunicación con nuestros representantes legislativos, saber quiénes son, estar pues sí al pendiente de ellos, ahora sí que como si estuviéramos whatsappeando con nuestros amigos, pues con nuestro representante, ¿no? Entonces justo mi pregunta va por ahí, ¿tú qué sabes, qué opinas? Justo como esta vinculación entre tecnología y democracia pues participativa o directa. Súper, sí, gracias. Gracias, Luis. No sé, Jaime, Estefanía, Leslie, David, o lo dejamos para una segunda ronda, ¿no? Adelante, Leslie. Mi pregunta es, ¿qué tipo de estrategias tú propondrías para mejorar los mecanismos tanto de participación como de evaluación, en este caso? ¿Y qué opinas con respecto a las preguntas dicotómicas, que normalmente son las que se están utilizando actualmente, y qué impacto podrían tener? ¿Consideras que podría ampliarse un poquito más en cuanto a las preguntas, o esa estrategia de que sean dicotómicas puede explicar de cierta manera la realidad? Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Berlín. Pues, ¿cómo ves, doctora Restrepo, Sí. de Jaime, de David y de Estefanía más adelante, si tuvieran? O también Cecilia, Luis y Leslie, que ya preguntaron, ¿no? Pues, si nos quieres comentar, por favor. Sí, claro. ¿Me podrías dar el nombre de la compañera que preguntó primero? Cecilia. Cecilia, ok. Muchas gracias, Cecilia, por tu pregunta. Creo que mencionas algo bien interesante y tiene que ver con cómo concebimos la participación, ¿no? Es decir, quizás esta asociación primaria que se hace de voto igual a participación, ¿no? Pero creo que esta participación está mucho más enraizada. Podemos encontrar ejercicios anteriores ahí, ¿no? Por ejemplo, para que se dé este fortalecimiento, esta participación en el voto, tienen que pasar cosas antes, ¿no? Y una de esas cosas que deben de pasar antes es la deliberación. La deliberación
Habermas la entiende como este intercambio de argumentos a partir de la racionalidad que nos permite la generación de consensos a partir de la intersubjetividad, ¿no? Entonces, estos espacios de deliberación muchas veces son más cotidianos de lo que creemos, ¿no? Es decir, estos espacios cotidianos de deliberación que se dan en la plaza pública, que se dan incluso en los actos religiosos, en el mercado, ¿sí? Esta cotidianidad, estos espacios de socialización, yo creo que ahí se empieza, ahí empezamos un poco a identificar esta idea de participación y a entenderla desde ahí. Los países, en nuestros países siempre salimos muy bajos en esta participación de las personas en actividades comunes, ¿no? Y eso es entendible. Las jornadas laborales que tenemos hacen muy complejo que las personas se involucren en esos espacios de participación. Es decir, ¿cómo le vamos a pedir al ciudadano que está 12 horas en la maquila que saque un espacio para participar en los foros de debate acerca de quizás un problema en su colonia, ¿no? Es decir, las dinámicas sociales que tenemos también hace que sean muy restringidos esos espacios de deliberación, ¿no? Que los hay y en las formas cotidianas los podemos entender muchas veces en esos espacios socializadores, ¿no? Pero pues las dinámicas de vida también hace que se vean un tanto restringidos. Entonces, un poco para responder de manera mucho más puntual a tu pregunta, ¿qué se necesita para que esta participación se vea fortalecida? Fortalecer esos espacios previos que tienen que ver con la deliberación, con este intercambio de ideas, ¿dónde deliberamos nosotros? ¿No? ¿Dónde se da esa esfera pública? Quizás pensemos en también esta esfera pública mucho más digital, ¿no? Como el compañero que nos hablaba acerca de la tecnología. Y sí, quizás ahí hay una esfera, hay una discusión, hay un intercambio de ideas donde quizás estamos dialogando, pero que quizás no se traduce en el voto específico porque quizás toma algunas otras vías, ¿no? Pero bueno, se están dando ahí, son espacios de socialización y cada vez más se revitalizan esos espacios de socialización. Yo creo que de manera tradicional existen y que son diversos dependiendo de nuestro contexto. No sé si te resuena un poquito, si respondo a la inquietud que tenías. Sí, muchas gracias. A ti, Cecilia, muchas gracias. Respecto a la segunda pregunta, ¿me puedes repetir tu nombre, porfa? Luis. Luis, tú haces también una pregunta muy, muy buena y tiene que ver con el diseño. En cuanto al diseño, existen múltiples discusiones. Hay consultas que han sido tan confusas que en eso radicó su fracaso. Es decir, que la forma en la que se diseñaban no era clara y las personas ya no sabían ni por qué estaban votando, qué estaban decidiendo, o muchas veces el diseño, por ejemplo, específicamente de la pregunta, puede tener un sesgo. ¿Sí? Un sesgo que puede generar una tendencia. También los procesos que hay en torno a la configuración de esa consulta responde a intereses, ¿no? Y específicamente el caso que tú traes acerca de Morelos es un caso que se repite y sobre todo ahí radica la importancia de que nos centremos a entender con lupa estos mecanismos, porque hay un aumento cuantitativo, pero también debe de haber un aumento cualitativo. ¿A qué me refiero con esto? En que debemos de ser muy minuciosos con los términos, ¿no? Por ejemplo, en los entornos rurales, la OIT, con su artículo 169, dice que los lugares que tienen un porcentaje alto de población indígena deben ser consultados acerca de proyectos que se den en sus territorios. ¿Sí? Esto se da a partir de un mandato internacional, ¿no? Donde se tiene que acotar. ¿Qué se hacía antes? Que, por ejemplo, se le decía a la empresa minera, ok, le tienes que preguntar a las personas para llevar a cabo exploración, ¿no? Para llevar a cabo exploración minera. Ah, ok, organiza la consulta y pregúntale a la gente si quiere o no la minera. ¿Qué pasa? Que no es una consulta libre e informada que la está organizando un ente autónomo, ¿no? Entonces ahí esa falta de ese diseño, un poco con esta idea de optimizar recursos, de acelerar esto, de ve y pregúntale a la gente,
se toman estas malas decisiones o se toman decisiones que no redundan en los beneficios para la ciudadanía. Y esto es bien interesante porque hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, muchas mineras provienen de China o de Canadá, ¿no? Canadá con una legislación muy restrictiva, ¿no? Que busca espacios, por ejemplo, en América Latina con legislaciones un poco más laxas. ¿No? ¿Qué hace una minera china, una minera canadiense? Llega a contextos donde hay un abandono importante del Estado y pinta la barda de la escuela, pone un consultorio médico, regala teles, una cantidad de cosas antes de los procesos de decisión, ¿sí? O por ejemplo, hay lugares donde la gente está acostumbrada a la minería, pero es distinta la minería por túneles a la minería a cielo abierto, ¿no? A cielo abierto. Entonces, ahí todos esos procesos entran en esa delgada línea y lo conecto con la pregunta de Cecilia, los espacios de deliberación, los espacios de difusión de la información, ¿no? De que tengamos el chance de discutir qué nos implican nuestros territorios, ¿no? Y esto es bastante interesante y que creo que puede ser la forma en la que se exige diseños mucho más justos de este tipo de mecanismos donde de verdad reflejen la decisión de una comunidad o donde sí verdaderamente esté pensando un poco en el desarrollo, ¿no? Porque quizás muchas veces, o sea, algunos proyectos mineros pues están pesados para el crecimiento económico, con nulos programas de restitución, ¿no? Con nulos programas de reforestación y cuestiones de este tipo. Y respecto a la tecnología, un poco está pensado que hacia allá va. Suiza cada vez tiene mucho más implementado el voto electrónico, por ejemplo, y lo tiene muy implementado para consultas de este tipo, consultas populares. También está un poco estas experiencias de change.org, ¿no? Que quizás quizás aunque sea una plataforma que no está desde lo gubernamental, como si puede, por ejemplo, estar en Australia, ¿no? Donde sí hay estas plataformas donde le sigues la iniciativa, donde te tienen que notificar cómo va una iniciativa, ¿no? Y que a través de esto se da como este monitoreo o esta vigilancia a un tema en específico, ¿no? Quizás esos espacios de participación apoyada de la tecnología van, ¿no? Van, pero pues también tenemos que tener en cuenta que en América Latina pues tenemos brechas digitales bien importantes, ¿no? Entonces, pues eso también es un factor que determina que sea complicado todavía verlo como una opción en el corto plazo. Y una tercera pregunta tenía que ver con las preguntas dicotómicas. Es bien interesante porque también ahí hay un debate bien importante, ¿no? Lo dicotómico nos implica la polarización, ¿sí? Entonces una dicotomía nos implica estar a favor o en contra, ¿no? Y entonces muchas veces estos mecanismos reflejan la polarización en los discursos políticos, ¿no? Y entonces actualmente nuestras dinámicas políticas están muy inmersas en la polarización, ¿no? A nivel mundial vemos como la polarización quizás es esta herramienta discursiva que más reditúa, ¿no? A distintos actores políticos. Entonces, muchas veces estas consultas donde las preguntas son dicotómicas vienen un poco a reforzar estos procesos de polarización, ¿no? Y eso es lo complicado. Hay autores, por ejemplo, Janina Welp dice que muchas veces estas preguntas dicotómicas generan que en posteriores discusiones se den puntos medios, ¿no? Es decir, donde no hubo un claro sí o no hubo un claro no, que lo que genera es que se gestione un punto medio, ¿no? Que se logren, que obligue a llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero no siempre pasa así. Entonces, creo que este es el riesgo de las preguntas dicotómicas. También siento que es muy importante que el ciudadano participe en los procesos de diseño de las preguntas, ¿no? O que esté muy claro cuáles pueden ser las categorías que deben ser utilizadas en esas preguntas para que no tengan un juicio de valor, para que no tengan una categoría que haga clic con tensiones que estaban ahí debajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, preguntarle a la gente si quiere la paz o no, contestar que no quieres la paz es un juicio de valor bien importante.
¿no? ¿Por qué? Porque hay categorías asociadas, hay juicios asociados a esas palabras, ¿no? Y entonces el plantearlas en una pregunta, pues es bien delicado. Sí. Gracias, doctora. Y pues no sé si Cecilia, si Luis, si Leslie quisieran reaccionar a alguna de tus respuestas, hacer otros planteamientos, o que Jaime, Estefanía o David quisieran comentar algo nuevo. ¿Cómo ven? Yo quisiera hacer una pregunta. David, ¿no? Sí. A mí me gustaría analizar, bueno, que me comentaras respecto al reciente proceso de revocación de mandato, porque hay dos discursos. El primero es de la oposición, que establece que, en primera, que ni siquiera se debió de haber hecho, y N cantidad de argumentos que ellos manejan para decir que fue un fracaso. Por otro lado, las personas que apoyan a nuestro presidente establecen que fue un éxito y que es un proceso que permite que individuos que llevan 3 años en el poder, que han tenido malos resultados, abandonen el poder. Mi pregunta va en función, ¿qué comentarios finales tenemos de esta revocación? ¿Un fracaso? ¿Es un antecedente para México para continuar con estos procesos? ¿O de plano no es una vía adecuada? Ok. Gracias, David. Perdón, Restrepo, no sé si quisiera, bueno, otra vez paso la pregunta, no sé si se incorpora ahorita Nancy con nosotros, si Jaime o Estefanía quisieran comentar algo, o también Cecilia, Leslie y Luis quieren reiterar, ¿no? Adelante, Cecilia, si quieres, y luego Luis. ¿Sí? Pues yo quisiera también preguntar, ¿no? ¿Qué mecanismos o qué herramientas nos podrían ayudar a conocer si existe realmente una evaluación por participación ciudadana, ¿no? Porque muchas evaluaciones hablan de que existe una participación ciudadana pues en el proceso que siguieron, pero realmente esa participación pues no tiene un efecto real o no tiene un peso dentro de la evaluación del programa. Ajá, nada más se menciona la participación, pero realmente no se conoce si es una participación con impacto. Pues. Ok. Gracias, Cecilia. Luis, ¿quieres comentar? Sí, justo retomando la respuesta que hiciste hace un momento a Ceci acerca de crear entornos adecuados en la sociedad para que ésta pueda participar. Mencionas el ejemplo de una persona que está en una maquiladora y que llega súper cansado después de su jornada laboral y lo único que quiere es estar un ratito con su familia, pues probablemente se le dificulte mucho estar involucrada en estos intereses políticos que conllevan pues, a toda una colectividad. Y justo al inicio de tu presentación mencionabas que pues estos mecanismos de democracia directa podrían provocar que la sociedad fuera más virtuosa en cuestiones políticas. Entonces mi pregunta estaría enfocada en eso. ¿Tú cómo consideras que cambiaría, pues ya sea de forma de conducta o de forma incluso de cultural a las personas este tipo de mecanismos de democracia directa? Pues hay 3 ya preguntas más, no sé si quieran poner una cuarta o vamos a una tercera ronda o ahí, ¿no? Ahí está bien, Estefanía, ¿sí? Pues, ¿cómo ves? Tenían esas 3 preguntas de momento, querida doctora. Sí, claro, que además están buenísimas. Ok, en la primera, híjole, pues tú estableces ahí una pregunta, pues que yo creo que en la que hemos estado, de la que hemos estado discutiendo, quizás del proceso mucho más cercano que tenemos. Yo creo que representa un antecedente interesante en términos de participación. Yo creo también que nos interesa mucho saber quién es el que activa, ¿sí? Es decir, esta tipología que mencionaba al principio de desde arriba, desde abajo, creo que es la clave.
un poco la revocatoria de mandato está pensada para que la sociedad organizada a través de un cauce institucional pueda solicitar esto, ¿no? ¿A qué me refiero? Que la idea es que en términos generales tengamos mayor frecuencia de ejercicios de consulta, ya sea de revocatoria, ya sea consulta popular, que sean activados o que se propongan desde abajo. Es decir, que sean herramientas que se activen desde la ciudadanía, ¿no? No es que esté mal a priori la revocatoria o no, sino yo creo que un poco donde podemos centrar ahí el punto de análisis tiene que ver cuál es el actor de activación, ¿no? Porque creo que ahí ese es determinante, ¿no? En si es la sociedad civil organizada que propone activar el mecanismo o si es el actor político que lo hace desde arriba. Entonces yo creo que va por ahí mi respuesta, ¿no? Pero coincido, sí creo que genera un antecedente interesante en términos de participación, ¿no? Que era una cuestión que en la medida en que estemos más relacionados y familiarizados con, y esto lo vinculo con también la última pregunta, de Luis, ¿no? En la medida en que tengamos mucho más normalizados estos procesos de participación, ¿no? En que quizás, por ejemplo, no sé, Suiza, por ejemplo, la gente está muy acostumbrada a que cada mes o cada 2 meses tiene algún ejercicio consultivo, ¿no? Es decir, sí responde a otras realidades, responde a otras dinámicas políticas, pero creo que puede contribuir la normalización de esos ejercicios quizás a este ciudadano mucho más involucrado, a pensar un poco la política como un asunto de todos, no como un asunto de élites políticas, y en la medida en que se normalicen estos ejercicios, pues quizás se da la normalización de la presencia del ciudadano en estos aspectos. No sé ahí si David te respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, va. Ok. Y Cecilia, es una pregunta complicada, quizás yo me iría por la sistematización y quizás ahí creo que la investigación nos ofrece algunas formas de sistematizar esa evaluación, quizás a través de procesos mucho más cualitativos, ¿no? El poder entender a su usuario mucho más allá de una encuesta, por ejemplo, de satisfacción y entender a ese usuario de una política, ¿no? A esa persona que está dirigida a esa política en un espectro mucho más cualitativo, mucho más presente, ¿no? Que quizás sea parte de esa evaluación, quizás como lo fue en la implementación o como quizás lo pudo haber sido en un diseño. Entonces, no sé si contesto de manera como muy puntual a tu pregunta, pero creo que sería la sistematización a través de métodos mucho más cualitativos. Me gustaría mucho más a mí pensarlo desde ese lugar que desde tendencias o desde quizás algo que arroje un porcentaje. No sé ahí si el doctor Carlos tenga algún comentario adicional respecto a eso. Y respecto a la última pregunta, ¿qué cambiaría el poder normalizar estos ejercicios? Yo creo que eso, primero, por ejemplo, el tener como esta potestad de que el ciudadano puede incidir en su contexto, puede incidir en su legislación, puede incluir temas que le interesan, en democratizar un poco esta participación, creo que eso lo puede cambiar, ¿no? Y también tiene que ver con los espacios que nos acercamos, ¿no? Porque tú ahorita me preguntas, bueno, quizás la persona que está trabajando un número importante de horas, ¿no? Quizás no tiene el espacio, ¿no? Para poderse involucrar en estos procesos de deliberación. Pero ¿qué nos está pasando con el joven con acceso a medios que quizás no vota o no participa de estos espacios? ¿No? Quizás ahí el reto y la configuración es distinta, ¿no? Y pensar qué es lo que está pasando con esas dinámicas políticas que ese joven que quizás puede tener el tiempo, los recursos y el espacio,
no está encontrando como motivación en términos políticos, ¿no? Creo que eso también es importante porque, por ejemplo, en los dos casos que mencioné, en Brexit y en el caso de Colombia, los jóvenes en las redes sociales tenían una postura en el caso de Brexit a favor de la integración, ¿no? Y en el caso de Colombia a favor de los acuerdos de paz. Es decir, las encuestas que contemplaban una importante población de gente mucho más joven, tenían una postura mucho menos conservadora, por llamarlo de alguna forma, en ambos temas de decisión. Pero ¿qué pasa? Que esa postura o quizás esos procesos de deliberación en redes no tuvieron una implicación en términos de voto, ¿no? Y entonces salió a votar quizás el adulto mayor o la persona mayor con una idea un poco mucho más conservadora acerca del tema, ¿no? Entonces creo que ahí también se albergan retos importantes. Perfecto, perfecto. Pues son temas muy, muy amplios, muy interesantes y que pues nos llevan a discusiones muy, muy diversas, ¿no? Y qué bueno que esto sea un primer punto de saque, ¿no? No sé si alguien quisiera reaccionar, comentar, explorar. Sí, Luis. No, sí, solo un comentario, justo vinculado a esta última pregunta que hacía. Pues al menos yo considero que en el modelo económico en el que la gran mayoría de los países estamos inmersos, ha provocado que cada vez haya ciertas tendencias en las dinámicas sociales. Y yo considero que principalmente de individualismo e indiferencia. Cada vez como que estamos más involucrados en asuntos meramente personales y vemos como a esta colectividad como alejada de nosotros. Entonces, no sé, se me vino a la mente que probablemente estos mecanismos de democracia directa puedan reforzar este sentimiento o sentido de comunidad tan importante en las democracias. Por ejemplo, se me viene a la mente que en temporadas electorales aquí en México, en mi caso personal, en la casilla donde me toca votar, pues es una comunidad pequeña, por lo regular están ubicadas en la plaza cívica, bueno, como en la plaza principal que está enfrente del ayuntamiento. Y es curioso cómo este tipo de mecanismos tienen pues cierta capacidad de, pues sí, como de acercar a las personas, a sus vecinos, porque era curioso que después de votar, pues se instalan puestecitos de comida, un mini mercadito, y como es una plaza con árboles, pues se siente la verdad, pues, ¿cómo decirlo? Como, pues, un sentimiento de comunidad, pues alejado de fiestas patronales o de fiestas como de días festivos como el 16 de septiembre, donde pues es prácticamente, son como que días de fiesta, pues no sé, que sean mecanismos, bueno, como días en los que pues en la democracia son importantes porque pues, uno como ciudadano va a expresar su voto y que después de eso pues vayas a convivir con tu familia, con los vecinos, te acerques a platicar, oye, ¿cómo estás? Pues un día normal sin tener cuentes de fiestas patronales, sino algo más tranquilo, pero que justo refuerce como estas dinámicas de comunidad. Se me hace muy interesante y no sé, pues se me viene a la mente que probablemente estos mecanismos de democracia directa pues refuercen estos sentidos de comunidad que conforme pasa el tiempo y pues al menos yo considero así por pues estos modelos económicos que pues en los que estamos inmersos, pues que promueven todo lo contrario, como indiferencia, individualismo. Y pues era un simple comentario, igual, no sé tú qué piensas. Sí, está muy interesante, Luis. Fíjate que, por ejemplo, en uno de los casos en los que pensaba hace un ratito hablando acerca de consultas que implicaban los territorios, trabajé muy de cerca en Tetela de Ocampo, que está en la Sierra de Puebla. Ellos tenían un conflicto minero con la empresa Frisco, ¿sí? Propiedad de Carlos Slim. Y entonces ellos estaban acostumbrados a la minería, pero la minería por túneles, y entonces este proyecto implicaba la transición a minería a cielo abierto. Una asociación civil les dice, ok, ustedes pueden acogerse a la consulta por el porcentaje de población indígena, ¿no? Y entonces le preguntan a las personas y en su mayoría ninguna se sentía identificada como población indígena,
¿no? Y entonces, a partir de la deliberación en las asambleas comunitarias, esa comunidad empezó a preguntarse de dónde venía, cuáles eran los elementos culturales, qué estaba pasando, por qué había un poco esta negación a cierto elemento cultural, ¿no? Entonces se dieron estos procesos de un poco hablar en colectividad, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, una cuestión muy preocupante era la poca participación de jóvenes, ¿no? También estamos hablando de un municipio que tiene una tasa importante de jóvenes que migran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí creo que coincido contigo absolutamente en quizás como estos espacios de deliberación que después pueden verse traducidos en un mecanismo institucionalizado, pueden contribuir a generar estos espacios donde se fortalezca esta idea de colectividad absolutamente. Sí, yo ahí sumaría lo que dice Luis, que creo que viene del lado de lo que se ha comentado, todo este rescate de cuestiones territoriales como son los barrios, como son los vecindarios, ¿no? La participación vecinal, barrial, de colonos, de pueblos originarios. Creo que está entrando muy bien a estos debates, ¿no? Sobre todo de debates de cuestiones inmobiliarias, de megaproyectos. Están resultando muy atractivos todas estas formas de participación desde estos territorios, los que a partir de una identificación con la colonia, con el barrio, con el vecindario, están generando cosas creo que muy importantes en términos de política, porque está redefiniendo el problema, está redefiniendo el quehacer del gobierno y por supuesto que alza la mano para la hora de evaluar, ¿no? Entonces creo que es un objeto de estudio que yo creo que viene a futuro muy fuerte y que creo que pues tú, mi querida Restrepo, te vuelves una referencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, creo que hay temas ahí, por ejemplo, los que mencionabas, ¿no? En temas inmobiliarios, pues se está dando muchísimo ese crecimiento en general en toda la región de América Latina. Hay un crecimiento de consultas desde abajo, es decir, la sociedad organizándose para consultarse, ¿no? Eso se me hace interesante y creo que justo ahí eso es como el punto en el que quisiera ser enfática, ¿no? Desde dónde se activa, ¿no? Desde dónde se utiliza el mecanismo. No es que el mecanismo a priori esté mal, ¿no? No es que el mecanismo a priori sea muchísimo dinero y que eso no redunde en términos de democracia, sino más bien en estos aspectos mucho más cualitativos de desde dónde se dimensiona ese mecanismo, de dónde surge, ¿no? Y que me gusta mucho también vincularlo con esto que preguntaba Cecilia de estos procesos deliberativos, es decir, para que se den las consultas, primero tienen que pasar como estos pasos anteriores, ¿no? Y que creo que va mucho más por estos diálogos que se establecen en los territorios, ¿no? Y que dependiendo de la configuración de esos territorios, pues esos diálogos serán mucho más complejos o no, ¿no? No es lo mismo hablar de un entorno urbano, ¿no? No es lo mismo hablar de quizás una comunidad rural y la forma en cómo se dan estos espacios de diálogo y de colectividad que pueden traducirse en procesos organizativos que contribuyan a modificar, por ejemplo, alguna ley o a modificar una política. Sí, sí, y más que nada, este pretexto, ¿no? Que ya lo decía Luis, y de algún modo las demás participaciones, pues esta idea de que de repente todo es participativo a tal grado que todo lo inhibe, ¿no? Entonces, se habla demasiado de participación a veces, pero que en realidad no lo estamos concretando. Y yo creo que este manejo de las democracias más directas, creo que a mí me gustan porque evidentemente ponen a cuestionar la cosa pública, ¿no? Creo que todo esto que nos comentas viene mucho a colación de la evaluación y creo que es, digamos, necesario tomárselo en serio porque creo que está reformulando la política y está poniendo en tela de juicio pues, los enfoques tradicionales de la evaluación, que hay que decirlo,
pues ha sido muy excluyente, ¿no? Con diferentes esquemas, es decir, ha favorecido demasiado la política de los expertos, ¿no? Entonces creo que Sí, absolutamente. esta idea de que los expertos lo saben todo, de que en el gobierno están los únicos expertos y que en las poblaciones únicamente debe de estar las poblaciones pues calladitas en la esquina y dando gracias, ¿no? Como si fuera beneficencia cristiana, ¿no? Entonces creo que esta participación, esta repensar la participación, creo que viene a ponerle las cosas muy serias a la política pública y sobre todo a la evaluación, ¿no? Entonces, doctora, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera dedicar algunas palabras finales. Las estoy viendo acá, pero no, ¿verdad? Bueno, ya en un momento más frívolo, si me permite compartir pantalla, doctora. Claro, claro. No, es que ya les quería comentar a los chicos, ahorita se lo compartí a Luis y a David, que son los que tengo de contacto en el Facebook, y quiero que quede en la grabación. Bueno, ahorita lo acabo de checar, pero todavía no sale, me imagino que es en la siguiente semana. Sí. Es un articulito que se trabajó como parte de las cátedras Comecit y que, bueno, lo publica la Universidad de las Américas Puebla, con un formato, la verdad es que bastante bonito, ¿no? Sí, sí. Está lindo. ¿Por qué no nos platica de este artículo, doctora? Sí. Rápidamente, como despedida. Sí, bueno, pues el artículo trata un poquito de hacer una conceptualización de esta democracia directa, porque creo que todo el mundo le llama de distintas formas, ¿no? E incluso puede existir como una confusión en cuanto a los términos, ¿no? Entonces, es bien importante como partir de esta fundamentación teórica. Y sí, en efecto está muy bonito el artículo, porque generalmente no hay un diseño editorial generalmente en las revistas como de corte académico. Entonces, a ver, dame un segundito. No, usted deje al amigo perro que se manifieste. Él también tiene derecho a la participación. Sí, justo. Y bueno, sí, hacen un poquito este diseño editorial que está muy interesante, que también está indexada en Latindex, entonces, pues estamos muy contentos. Sí, y pues invitar ahorita al alumnado a que lo cheque, a que lo consulte. Y por supuesto que, pues ya para finalizar, si me permite, doctora, pues nada más platicar un poco que, pues estamos chambeando en varias cosas y pues una de ellas es esta, ¿no? Y que, pero también tenemos ahí un trabajito pendiente, que ahorita yo lo quería rápidamente proyectar. Permítame, es que lo tengo aquí en el iCloud y ya ve cómo es de tramposo. Espérame, deme un segundo. Y aquí ya está lloviendo, doctora, ¿cómo ve? Ya. Dios mío, ¿dónde lo tengo? Bueno, rápidamente lo voy a buscar en otro lado. Espérenme, aquí lo debe tener. Porque creo que este articulito también pues habla un poco de lo que se ha trabajado en este tema y quisiera que lo comentara así muy rápido, doctora, con nuestro alumnado. Sí, un poco lo que tratamos de hacer en el artículo del libro, ¿verdad? Es sobre ese autor. Así es. Lo vinculamos con derechos humanos, ¿sí? Que un poco pensando esta idea de la participación desde los derechos humanos, ¿no? La participación como derecho, ¿no? También
un poco estos tratados internacionales que también enmarcan esta idea de la participación como derecho, ¿no? El derecho a decidir sobre los territorios, ¿no? El derecho a la autodeterminación. Hay algunas cuestiones que se vinculan con estos mecanismos. Exacto, y creo que pues este trabajito está también próximo, bueno, esperemos que esté próximo a publicarse. Esperemos, lo queremos compartir con el alumnado, si nos permite, doctora. Sí, sí. Aquí tenemos pues participaciones creo que importantes de Laura Pautasi, de André Roth, que nos hicieron favor de mandarnos unos trabajitos. Y pues aquí tenemos, la doctora Restrepo, su servidor, pues también un trabajito de los mecanismos de participación ciudadana, conceptualización, variables explicativas y su vinculación con los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues mucho agradeceremos que el alumnado lo lea y nos mande sus comentarios. ¿Cómo ve, doctora? Encantada, encantada. Ojalá que sí, la verdad, qué interesantes preguntas. Me gustó muchísimo el espacio de hoy. Qué gusto que les resonó algunas ideas de las que les estuve contando. Entonces, de verdad me voy muy contenta y ojalá pueda volver a tener otro espacio para que nos encontremos y poder seguir comentando acerca de esto. De verdad, muchas gracias por su participación. Muy buenas preguntas. Y qué buen grupo. Sí, es un buen grupo, es un buen grupo. Sí. Y sí, ahorita estamos ya en semana de cierre. Yo creo que la otra es de evaluación, por eso le insistía yo en esta. Claro. Pero a lo mejor en los siguientes trimestres, ¿no? Claro que sí. La mano con una charla, ¿no? De Claro todos que estos sí, claro que sí. temas bien interesantes. Encantada. Pues muchísimas gracias. Le mandamos muchos saludos, doctora Restrepo. Y Un gusto conocerlos. encantados. Nos vemos pronto. Saludos. Sí, hasta luego. Bueno, ahí está.